Bueno, entonces vamos a hablar sobre cantar de los cantares, y el tema lleva por título La sexualidad prohibida. Y es que, repito, la interpretación de Cantar de los Cantares siempre se ha dado espiritual, es decir, cuando este libro se toca dentro de las congregaciones tanto judías como cristianas, siempre se les da un enfoque totalmente espiritual, es decir, siempre se busca que el oyente, el creyente, interprete este libro de una forma espiritual, nunca literal. Siempre se le prohíbe entenderlo de una forma literal, sino todo espiritual. Mas, sin embargo, esto es imposible si se toma el sentido del libro. Eso es totalmente imposible. Entenderlo espiritualmente todo el tiempo es imposible. Es claro que este libro tiene mensajes totalmente literales. Entonces, durante mucho tiempo, prácticamente toda la historia de la religión monoteísta, la sexualidad ha sido vetada y ha sido prohibida, sobre todo porque ha sido vista como algo sucio, algo que degrada al hombre y todo eso. Por lo mismo, interpretar o intentar interpretar Cantar de los Cantares literalmente como un libro de erotismo, por llamarlo así, es totalmente condenado en la religión. Pero hoy veremos si realmente Cantar de los Cantares habla de Dios e Israel, o de Cristo y la iglesia, o realmente Cantar de los Cantares sí es un libro literal, solamente que no se le da esa interpretación debido a que la sexualidad en el cristianismo y en la religión ha sido totalmente condenada, es decir, es mal vista hasta cierto punto la sexualidad. Y bueno, voy a poner tanto mi foto mi video antes de comenzar, porque la sexualidad es visto como algo sucio, algo degradante dentro de la religión, al punto de que hay muchas personas en la religión que piensan que la sexualidad fue hecha con el único objetivo de procrear, es decir, que Dios dio la sexualidad con el único objetivo de procrear, y por lo tanto ese es el único fin que Dios ha dado, y por lo tanto todo lo que está fuera de procreación es totalmente condenado. Y esto conlleva bastantes problemas dentro de matrimonios y de toda esta vida conyugal de las personas. Por lo mismo, aprender correctamente el significado de esto es vital, sin duda es vital para realmente tener una vida en paz, y sobre todo aquellos, por supuesto, que son casados. Ahora bien, es claro que el libro de Cantar de los Cantares, no habla del Creador. ¿Cómo lo sabemos? Porque en ninguna parte aparece el nombre del Creador en el libro. No, tú no ves en ninguna sola parte del libro el nombre Yahvé o Yud-Hei Bat-Hei, o en el cristianismo le dice Jehová. No lo ves por ninguna parte. Tú no ves en Cantar de los Cantares el nombre de Dios por ninguna parte. Inclusive la palabra Dios, Elohim en hebreo, tampoco aparece. Esto significa que el libro no puede estar hablando de Dios cuando no aparece ni tan siquiera referenciado una sola vez en todo el libro. Ni una sola vez en todo el libro se referencia a Dios como el que está participando de esto, o bien como el que es el autor, o más bien el personaje principal de este libro. Para nada. Es claro que esto habla de dos seres humanos, dos seres mortales de carne y hueso, hombre y mujer, que están narrando claramente su amor de forma explícita, y esa es la realidad. Es decir, si nosotros buscamos una interpretación espiritual a Cantar de los Cantares como siempre se le ha dado, la primera pregunta es: ¿por qué el nombre de Dios no aparece? ¿Por qué ni tan siquiera la palabra Elohim en hebreo aparece? ¿Por qué no aparece Dios en ninguna parte mencionado, si supuestamente este libro pues es entonces el libro que habla del amor de Dios por Israel, o en el cristianismo el amor de Cristo por la iglesia? Ahora bien, entonces descubrimos en este libro que
el libro esconde valores muy grandes, créame. No solamente el libro habla de solamente sexualidad y cosas como esas, no, sino que descubriremos que el libro del Cantar de los Cantares habla de cosas todavía más maravillosas, créame, de cosas todavía más maravillosas, tiene mensajes escondidos sumamente valiosos para una pareja, para un matrimonio, para la vida como pareja, tiene mensajes más allá de la sexualidad. El libro de Cantar de los Cantares es un libro 100% erótico, aunque la religión lo quiera negar. Y eso lo vamos a demostrar. El Cantar de los Cantares sí es un libro de erotismo, literal, no simbólico. Mas, sin embargo, el Cantar de los Cantares no enseña eso como principal base, sino que el Cantar de los Cantares tiene un mensaje mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar, sin caer en que representa a Dios a Israel, a Cristo y la Iglesia. No, sin tocar esos temas, entenderemos que el Cantar de los Cantares fue escrito en una época específica de la historia del pueblo judío y que tiene un mensaje, por lo tanto, muy importante, valiosísimo para las mujeres que creen en el Dios, bendito sea, y también para las parejas que creen en el Eterno, bendito sea. Ahora bien, el Cantar de los Cantares es una colección de poemas de amor puestos en boca de aquellos que se aman y que se sienten que se deben el uno al otro. Es decir, el Cantar de los Cantares es un libro de amor, en pocas palabras, un libro que recolecta poemas de amor fuerte entre dos personas. En ellos, en esos poemas, encontramos expresados sus anhelos de aquellos que se aman, su tristeza por la separación, sus descripciones del cuerpo, la vibración de la unión sexual y la alegría del encuentro y mucho más. Mas, sin embargo, repito, a pesar de que Cantar de los Cantares enfoca bastante tiempo, en hablar del aspecto íntimo de una pareja, a pesar de eso, no es su principal mensaje. El principal mensaje, y por eso este tema a mí me encantó, me fascinó, es otro. Y hoy aprenderemos cuál es el verdadero mensaje de Cantar de los Cantares. Ahora bien, la lectura de los poemas intentan mostrarnos cómo el amor sensual está ligado a la ternura y nunca a un acto de fuerza o imposición. Es decir, esto es importante porque aquí vamos a comenzar a entender el tema y sobre todo vamos a comenzar a entender el Cantar de los Cantares. Hemos platicado también ya bastantes veces que si nosotros intentamos entender la Escritura, la Biblia, para que se entienda de acuerdo a nuestros tiempos, vamos a cometer un error muy grande. Si una persona entiende que Cantar de los Cantares es un libro que habla de una pareja literal, no de Dios a Israel, porque en ninguna parte aparece el nombre de Dios, sino que habla de una pareja literal, no debe de entender ese lenguaje comparado a nuestros días. No puede entender el lenguaje de Cantar de los Cantares a como nosotros entendemos la sexualidad en nuestros días, que es muy diferente. El Cantar de los Cantares es un libro que trae un mensaje bastante valioso más allá de la sexualidad. El Cantar de los Cantares tiene un mensaje de libertad, tiene un mensaje, por supuesto, de amor real, de amor verdadero, tiene un mensaje de fidelidad y tiene un mensaje de valores muy, pero muy grandes que a todos nos servirán en este presente. Pero es importante no intentar interpretar los poemas de Cantar de los Cantares conforme a la cultura que tenemos hoy en día, porque eso sería un grave error. Entonces, ahora bien, los poemas de Cantar de los Cantares expresan el amor en la privacidad de la unión sexual, por supuesto, que se desarrolla en los espacios apropiados para el amor, desde lugares cerrados para la vista de intrusos hasta los lugares abiertos donde la naturaleza es testigo de ese amor. Esto es Cantar de los Cantares. Es una historia tal cual de una pareja que narra sus encuentros íntimos, por llamarlo así, y eso, aunque la religión no lo acepte, es la realidad. Y repito, la religión no lo acepta porque simplemente han satanizado o estigmatizado la sexualidad. Repito, la religión entiende la sexualidad como un acto de procreación y se acabó. Mas, sin embargo, si Dios, el creador del hombre, del ser humano, hubiera decidido dar la sexualidad
como un simple acto de procreación, entonces el hombre no tendría zonas erógenas, no es grosería, no estamos hablando palabras vulgares, sino palabras sabias. El hombre y la mujer no tendrían sensaciones, no tendrían deseos y no tendrían nada de eso, porque entonces todo es un acto mecánico en el cual, como una máquina, va a funcionar el ser humano para traer hijos y se acabó. Eso no tiene sentido. Si el Eterno dejó ciertos deseos en el hombre, ciertas sensaciones en hombre y mujer, ciertas áreas erógenas que son sensibles a la seducción, es porque Dios también creó la sexualidad. Y el estigmatizar la sexualidad conlleva peores cosas que el hablar de ella abiertamente, y eso cualquier psicólogo te lo puede decir, cualquier terapeuta familiar. La familia que esconde esto de un hijo va a provocarle más daño que aquella familia que habla de esto con un hijo. Estos poemas, por lo tanto, invitan a adentrarse al mundo de los sentidos, de los aromas, los sabores, el tacto, la belleza de las formas del cuerpo y al sonido suave y agradable de la voz. Nada de lo que pertenezca al universo de la sensibilidad de los cuerpos es ajeno a Cantar de los Cantares. Es decir, es un libro de seducción tal y cual, aunque la religión intenta ocultarlo. Todo esto que hemos platicado, de lo que habla Cantar de los Cantares, de el buscar sensaciones y demás, todo esto es visto siempre como sucio o indecente en la religión. Todo esto es visto como sucio o indecente, es decir, el ser humano tiene que ser como un robot en el cual el esposo esté con la esposa. Voy a hablar cosas que no son leperadas, no son vulgaridades, sino simplemente es un poquito más claro para que entendamos el tema. Es decir, la religión quiere que el hombre sea como un robot con su esposa, en el cual no sienta nada, simplemente actúe automáticamente. Pero esto, lógicamente, no es parte de la naturaleza humana, ni parte de lo que Dios dio al ser humano. Por lo tanto, la religión ve todo esto que ya vimos, la seducción y todo lo demás, como algo sucio o indecente, carnal, hasta diabólico en pocas palabras, creado por demonios. Entonces, la religión tiene una doble moral que es inocultable. Así como la religión condena, estigmatiza la sensualidad y el erotismo sano en una pareja, así como la religión lo estigmatiza, también la religión lleva una doble vida. ¿Cuántos casos de abusos a menores existen en la religión? ¿Cuántos casos de llevar doble vida existen en la religión? Y cosas semejantes. Entonces, estigmatizan algo que es sano, pero hacen cosas peores. Así que, por lo mismo, esta doble moral de la religión es inocultable. Por lo mismo, se tiene que hablar claramente de esto, y es más sano que ocultarlo. Ahora bien, el libro del Cantar de los Cantares no nos lleva al pensamiento contemporáneo del erotismo. Eso es muy importante que lo entendamos. El libro del Cantar de los Cantares, como ya dijimos antes, no nos lleva al pensamiento contemporáneo del erotismo. Es decir, no nos lleva a los conceptos actuales de lo que es erotismo, donde la persona se vuelve solamente un objeto de satisfacción y que por lo tanto fácilmente es reemplazable por otro. En la actualidad existe el libertinaje sexual en el cual las personas se vuelven objetos y que por lo tanto una persona es desechable en cualquier momento. Pero Cantar de los Cantares no habla de este tipo de cosas que hoy vemos. Por eso dijimos que no podemos entender los escritos bíblicos, escritos hace miles de años, con la cultura que hoy tenemos. Cantar de los Cantares habla de una sensualidad resultado de un amor profundo y real. El Cantar de los Cantares habla, porque es real, de una sexualidad real, pero resultado de un amor profundo y verdadero, no de libertinaje. Eso no entra en las páginas de Cantar de los Cantares. Es decir, esas ideas que hoy se tienen en el cual el hombre puede tener varias parejas y la mujer también, y que cada quien haga lo que quiera, ese tipo de libertinaje entre tantas cosas que existen actualmente no es parte de Cantar de los Cantares. Hoy lo vamos a entender. Cantar de los Cantares sí enfoca bastante sus páginas a la seducción, al erotismo, mas sin embargo nunca habla de libertinaje sexual. Y eso es algo bien diferente. De hecho, Cantar de los Cantares está en contra de eso, como vamos a aprender en esta tarde. Ahora bien, seguimos con el tema.
vamos también a comprender algo muy, muy importante. El amor fiel de la pareja, del cantar, se da en oposición a otro modelo de sexualidad también representado en este escrito. Es decir, el Cantar de los Cantares nos habla de la historia de una pareja en común, de una pareja exactamente. Pero el modelo de amor que nos muestra esta pareja a la vez va en contra de un modelo que existía en su época que también es representado ahí. El libro del Cantar de los Cantares nace, por eso es importante entender la época de cada libro. El libro del Cantar de los Cantares nace durante el dominio persa en Israel, donde existía un modelo polígamo, impersonal, donde lo menos importante era el amor. En medio de este tipo de cultura es donde nace Cantar de los Cantares. Esa historia de sensualidad tremenda nace en medio de un dominio persa, de los persas sobre Israel después del exilio babilónico, donde existía un modelo de poligamia. ¿Qué significa esto? Que el hombre tenía muchas mujeres y por lo tanto sus relaciones eran impersonales, es decir, no les importaba realmente amar a la persona, solamente tenían mujeres por tenerlas, porque la mujer era un objeto en esa época y por lo tanto no era lo más importante el amor en esa cultura, no es lo más importante. En ese contexto, la pareja del Cantar de los Cantares representa un modelo distinto de amor y de relación entre hombre y mujer muy distinto al que se estaba viviendo en ese momento en Jerusalén. También expresa la diferencia entre la frivolidad de la clase cortesana de Jerusalén, quienes eran los que vivían de esta manera. Un claro ejemplo de esto es Salomón, que tuvo muchas mujeres y es claro que no amó a todas. Eso es imposible, según los expertos en neurociencia, los terapeutas, psicólogos. Es imposible amar a dos personas hablando de pareja. O se ama a una o se ama a otra, pero no es posible amar a 5 personas a la vez. Es decir, Salomón tuvo muchas mujeres. Es claro que no pudo amar a todas esas mujeres, sino simplemente eran como objetos para él. Así que esta era la típica clase cortesana en Jerusalén, la clase alta, la cual tenía muchas mujeres solamente por tenerlas, solamente como un lujo o como una posesión, mas no tenía nada que ver con el amor. La pareja del Cantar de los Cantares habla de un amor sencillo y personal, de una pareja de jóvenes pobres, distinto a la clase alta frívola. También se dirige al rol de la mujer en la sociedad, en particular a su derecho de la sexualidad plena. Y este punto es muy importante, ya que, como hemos platicado, de hecho lo vimos en el tema pasado sobre Pablo y la homosexualidad, en los días antiguos, en la antigüedad, la mujer era rezagada mucho más que ahora. La mujer era vista simplemente como un medio para traer hijos al mundo. No era vista como una persona pues, no sé, sensible, con emociones y sentimientos. Simplemente era una mujer, perdón, era un objeto, era el medio para tener hijos, y si no tenía hijos, pues no, simplemente era desechada, o bien tomaban a otra mujer además de ella. Es decir, la mujer era hecha supuestamente para ser sumisa. La mujer no podía tomar ningún papel masculino. La mujer no podía tomar el control en una relación íntima, aunque suene fuerte, porque era vista como una mujer de mala reputación. Así era vista la mujer en esos tiempos. Por lo tanto, el libro del Cantar de los Cantares se dirige a ese modelo de sociedad en la cual la mujer no tenía derecho a ejercer su sexualidad plena con su pareja. No hablo de aquí, de andar por aquí y por allá. Hablo de que simplemente con su pareja, es decir, no estamos hablando de que la mujer pudiera tener permiso o se viera bien que la mujer anduviera con varias parejas. No, simplemente, aunque la mujer tuviera a su pareja, a su esposo, con todo eso, la mujer era mal vista si tomaba un papel predominante sobre el esposo, y más en la intimidad, si la mujer tomaba un papel pues más, ¿cómo llamarlo?, de más dominio, por llamarlo así. La mujer era vista como una mujer fácil, como una prostituta, sin exagerar. Entonces, la mujer simplemente tenía que ser siempre sumisa, tenía que ser siempre pasiva, siempre tenía que ser callada, etcétera, etcétera. Entonces, Cantar de los Cantares, aunque nosotros lo leemos
normalmente, aunque nosotros lo leemos comúnmente, ese tipo de sexualidad que la mujer de Cantar de los Cantares expresa en esas páginas no era común en su tiempo. Una mujer no podía expresarse de esa forma, ni podía expresar de esa manera lo que sentía. No podía hacerlo, era totalmente censurado y condenado por la sociedad de su tiempo. Repito, entender la Biblia en nuestros días es un grave error. Necesitamos viajar a los días bíblicos. Por lo tanto, Cantar de los Cantares es tan hermoso porque se convierte en una especie de protesta literaria, una especie de libertad para la mujer en este sentido, en el cual la mujer, como veremos, era rezagada y no tenía derecho ni tan siquiera a escoger a su pareja. Con eso les digo todo. En los días en que se está escribiendo Cantar de los Cantares, la mujer ni tan siquiera tenía el derecho de escoger a quién amar. La mujer es vista como un objeto muchas veces, y así lo dice Cantares, los hermanos vendían a la hija. Lo vemos en el tema, por ejemplo, de Rebeca, que los hermanos piden el dinero a Jacob para darle a su hermana, Labán pide dinero para darle a Rebeca, y así muchos otros ejemplos. La mujer era vista como una mercancía y si le traían un buen precio, un buen dote, entregaban a la hija en cambio de ese dote, en cambio de ese dinero. La mujer era una mercancía en ese tiempo, se podía vender, no tenía el derecho de elegir a quién amar, no se podía enamorar de quien quisiera. Los padres le imponían con quién casarse y el precio que tenía esa mujer para poder casarse. Entonces, en medio de esta sociedad tan opresora a la mujer y tan indiscriminante, más bien discriminante, viceversa, discriminatoria sobre todo hacia la mujer, es donde surge este libro del Cantar de los Cantares. Ahora bien, por lo tanto, en particular se dirige al hecho de que la mujer podía ejercer su sexualidad plena. En algún momento el escrito insinúa el carácter clandestino de la relación en pareja. El Cantar de los Cantares nos habla de unos jóvenes que se aman clandestinamente, pero se aman clandestinamente no porque estuvieran haciendo algo malo, sino porque la sociedad no permitía que las parejas se formaran por sí mismas, sino que la sociedad era quien decía con quién se casaba cada quien y qué precio tenía cada mujer, cada muchacha. Con su amor ellos están violando leyes sociales y costumbres, injustas por supuesto. En esa sociedad la mujer es llevada a ocultar sus sentimientos y a esconder su erotismo a riesgo de ser tomada como una prostituta. Para esa sociedad lo decente era la represión de los sentimientos y la virtual venta de la mujer, porque la mujer tenía por supuesto, pero claramente un precio, es decir, la mujer era vendida al mejor postor. Por lo tanto, la realidad política y social aparece reflejada de forma indirecta en el Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares, por eso les decía, no nos está hablando solamente de erotismo, nos está hablando de una sociedad reprimida, sobre todo las mujeres, de que Cantar de los Cantares es tan hermoso. A mí me encantó este tema porque Cantar de los Cantares es un grito de auxilio, es un grito de libertad de parte de las mujeres, diciendo, yo también tengo derecho a elegir con quién casarme, yo también tengo derecho a elegir cómo vivir, yo también tengo derecho a amar, yo también tengo derecho a expresar mis emociones, mis deseos, mis sentimientos, porque en esa sociedad eran reprimidos. Hace 3000 años, hace 2500 años que se escribió Cantares, pero te digo una cosa, en el año 2020 en que vivimos y que se está grabando este tema, actualmente hay muchas religiones que siguen reprimiendo a la mujer. Hay muchas religiones que siguen reprimiendo a la mujer, inclusive siguen arreglando los matrimonios. Eso lo vemos en el judaísmo, aunque se molesten conmigo. En el judaísmo, en parte del judaísmo, los matrimonios siguen siendo arreglados. La mujer no escoge con quién casarse. La mujer no tiene el derecho de decidir con quién casarse ni de quién enamorarse. La mujer es también tomada y llevada a la familia que los padres disponen que se debe de hacer. Los padres del novio escogen a la novia. La novia no tiene derecho de decir sí o de decir no muchas veces. Simplemente tiene que obedecer, tiene que casarse, tiene que vivir como se le ha dicho, tiene que ser sumisa. Está totalmente prohibido que tome autoridad en la casa o que tome autoridad inclusive en el acto íntimo porque es vista como una prostituta. Esto estamos viviéndolo en el año 2020. Cantar de los Cantares y en muchas religiones semejantes del cristianismo
donde los matrimonios también son arreglados. Los matrimonios en muchas partes del cristianismo, muchas sectas, sobre todo las sectas, arreglan los matrimonios, no dejan a las personas elegir libremente. En este caso, Cantar de los Cantares por eso se convierte en un grito de libertad femenino. Y a mí me encantó por eso el tema, porque es maravilloso, porque esto no lo vemos a simple vista. Si no estudiamos el entorno histórico en el cual fue escrito Cantar de los Cantares. Por lo tanto, Cantar de los Cantares es un grito de auxilio, de libertad, de decir ya basta. Yo también tengo derecho a decidir con quién casarme. Yo también tengo derecho de decidir a quién amar y a quién no amar. Cantar de los Cantares es un grito de libertad válido de las mujeres de ese tiempo y de nuestro tiempo, para muchas, tristemente. Y entonces por eso la relación de Cantar de los Cantares es una relación clandestina. No es clandestina porque sean amantes y adulteren, no. Es clandestina porque está prohibido que la mujer elija con quién casarse. Está prohibido que la mujer tome la propia decisión, sino que era impuesta a quién tenía que casarse. Por lo tanto, la realidad política y social están en estas páginas de Cantar de los Cantares. Así que el autor expresa su crítica de forma indirecta hacia la raíz social de los prejuicios y de la vaciedad del modelo sexual de los sectores que definían la moral y la cultura de su época. Porque habían modelos de moral, modelos hipócritas de moral, modelos sexuales en los cuales si la mujer no se sometía, era vista, repito, aunque suene fuerte, como una prostituta. Si la mujer no se sometía a esos conceptos, era vista como una mujer de mala reputación. Por lo mismo, cuando tú leas Cantar de los Cantares, algo que parece tan sencillo, de cómo la mujer se expresa, habla de su amado, describe a su amado, el cuerpo de su amado, los aromas de su amado, eso en esa época no era normal ni era permitido. Por eso era un tipo de ¿cómo llamarlo?, de protesta para buscar esa voz que necesitaban las mujeres. Ahora bien, ¿quién es el autor? Se le ha dicho, y tal vez tú has escuchado o tú creías que el autor era Salomón. De hecho, creo que así dice en las Biblias, Cantar de los Cantares de Salomón. Más sin embargo, esto no es viable. Cantar de los Cantares fue escrito aproximadamente en el año 450 al 330, que fue el Imperio Persa. En este tiempo fue escrito Cantar de los Cantares. Lógicamente, Salomón ya no estaba con vida. No es de Salomón. Estos cantares no son de Salomón, sino que se cree, y es muy posible, que no hablemos de un autor hablando del género masculino, sino estamos hablando de una autora, de una mujer, por lo que ya estamos viendo. En la Biblia parece extraño esto, pero sin embargo hay rasgos muy claros que hacen pensar que se trata de una mujer quien es aquella que escribió este libro de Cantar de los Cantares. ¿Por qué lo sabemos? Por ejemplo, hay bastantes frases en el Cantar de los Cantares que dicen, por ejemplo, que él me bese, hablando una mujer, negra soy hermosa, otra vez hablando una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay bastantes frases donde la mujer se expresa en primera persona. De hecho, se expresan anhelos, deseos, expectativas y miedos que son básicamente femeninos. Es decir, si el autor fuera hombre, hubiera imitado bastante bien las emociones de una mujer. Pero se cree, por toda esta crítica literaria, que es muy posible que realmente haya sido una mujer quien escribió Cantar de los Cantares. Ya vimos por qué, porque está hablando de represión femenina. Este sería el único ejemplo en la Biblia, Cantar de los Cantares, donde la mujer sería vocera de sí misma y no está contada su historia por otra persona como es en el caso de Ruth o Esther, sino aquí ella misma ejerce su derecho a opinar, que en ese tiempo era imposible. Ejerce su derecho a decir lo que siente, lo que piensa, lo que desea, y en ese tiempo era totalmente imposible que lo hiciera una mujer. Así que Cantar de los Cantares es único en su caso, es único en el aspecto de que habla de la libertad femenina para bien, de que no sea reprimida en cosas que no tiene por qué ser reprimida. Ahora bien, el cantar busca colocar a la sexualidad dentro de las demás áreas de la vida del hombre. Repito que esto es importante. El cantar busca colocar a la sexualidad dentro de las demás áreas de la vida del hombre, como lo es el trabajo, el descanso, etc. Es decir, no algo ajeno o separado del ser humano.
Cantar de los Cantares no está buscando poner a la sexualidad en un plano superior a algo. Además de que no se le da un aspecto divino a la sexualidad. En el Cantar de los Cantares no se le da un aspecto divino a la sexualidad. No se le da un aspecto divino a la sexualidad debido a que la sexualidad ligada a lo sagrado era parte de los cultos de otros pueblos que rodeaban a Israel. Eso es muy interesante, ya que muchas personas en la religión enseñan, y tú lo has escuchado, que la sexualidad es sagrada, o sea, se le da un estatus sagrado. No se dice que es parte de la misma naturaleza humana, no, sino que dicen que la sexualidad es un acto sacro, sagrado. Bueno, esa idea de elevar la sexualidad a actos sagrados era típico del paganismo. Por eso existía prostitución sagrada, por eso existían ritos de fertilidad, por eso existían diosas madre, etcétera, etcétera. Porque la gente creía que la sexualidad era una forma de ligarse a sus dioses, era una manera de comunicarse y unirse a su Dios. El hecho de que una persona fuera a un templo pagano y tuviera relaciones con una prostituta sagrada era una manera de ligarse a su Dios. Entonces, ese pensamiento de que la sexualidad es sagrada en ese aspecto es un pensamiento que viene de la idolatría. Porque Cantar de los Cantares no eleva la sexualidad a un aspecto sagrado, sino que lo pone al nivel de todo lo demás que conforma al ser humano, de todo lo demás que lo conforma, como es el sueño, el descanso, el trabajo, las metas y otro tipo de cosas. Cantar de los Cantares no está divinizando la sexualidad. Y eso es muy importante, ya que divinizar la sexualidad es típico de los cultos paganos. Inclusive, ni tan siquiera se le adjudica pureza. Tampoco se dice que la sexualidad sea pura, sino más bien es una inclinación natural del hombre, tan frágil e imperfecta como el mismo ser humano. Es decir, no se exalza la sexualidad como un símbolo de pureza, un símbolo de espiritualidad. No tiene nada que ver eso. Simplemente dicen, es la manera en la cual dos personas demuestran su amor y puede ser imperfecto o puede ser frágil o puede ser de otra forma, ya que es parte de la naturaleza humana y como el ser humano es imperfecto, también la sexualidad lo es. Su inclusión en el canon judío fue seriamente debatido hasta que se le dio una interpretación alegórica representada por Dios e Israel. Es decir, en el siglo segundo es cuando se forma el canon judío. Las Biblias que tú tienes con 39 libros de la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento, 39 libros, esos 39 libros fueron elegidos hasta el siglo segundo de nuestra época. Antes de eso no había libros considerados sagrados. Entonces, por lo mismo, esos libros hasta el siglo segundo fueron considerados parte de la Biblia hebrea. Y el libro del Cantar de los Cantares tuvo varios problemas para entrar en ese canon, igual que el libro de Esther, que después explicaremos, ya que el Cantar de los Cantares tiene una connotación 100% sexual, aunque lo intenten ocultar. Y se preguntaban por qué va a estar este libro con estos caracteres en el canon judío, en el canon de la Biblia. Y la explicación que se dio por Rabino Akiva, que era un rabino muy importante, fue de que Cantar de los Cantares era el Kadosh HaKadoshim, el Santo Santísimo. Es decir, que el Cantar de los Cantares hablaba de Dios a Israel y su comunión. Y de esa forma fue aceptado y así hasta la fecha se interpreta, pero esto está fuera de la realidad histórica. El Cantar de los Cantares, repito, no tiene nada que ver con Dios a Israel, ni Cristo, ni la iglesia. El Cantar de los Cantares, si se intenta interpretar así, pues la gente lo puede hacer, pero va a perder el tiempo porque no va a tener coherencia en sus enseñanzas. El Cantar de los Cantares es un libro histórico y es un libro que habla de libertad femenina, un libro que habla de la opresión que vivía la mujer, de su sexualidad en los días del Imperio Persa. El Cantar de los Cantares habla de ese apego entre dos personas donde los principales factores son el amor y la fidelidad. Ahora bien, inclusive ni tan siquiera se le adjudica entonces un estatus mayor en todo esto, por eso en el canon judío fue difícil aceptarlo y se aceptó ya nada más como de última instancia. Ahora bien, sobre su interpretación, en primer lugar, siempre repito, se le ha dado una interpretación alegórica, nunca literal. Si tú vas a un templo cristiano, judío, mesiánico, de cualquier tipo, siempre van a interpretar Cantar de los Cantares espiritualmente.
nunca literalmente. Es decir, siempre con una alegoría, ya sea de Yahvé con Israel o Cristo con la iglesia y así sucesivamente. Pero también se dijo que el cantar formaba parte de los típicos cantos nupciales de bodas del antiguo Medio Oriente. Es decir, hay quien dice que esos cantos realmente eran cantos de boda y que por eso están en la Biblia, pero esto no es verdad. O bien el libro de los sueños de una dama o hasta el drama teatral. Es decir, se le ha intentado justificar su estancia en la Biblia después del contenido que tiene. Se ha intentado justificar por qué está en la Biblia si tiene un contenido 100% y netamente erótico, porque esa es la realidad. Y hoy no veremos todas las interpretaciones, pero el hebreo muestra cosas que en español no se ven. Si quieren lo veremos más adelante. Hoy no era el tema, pero es claro que en hebreo se puede leer claramente una connotación sexual, pero o sea que no se puede esconder por ninguna forma. El Cantar es el único libro en sí mismo que tiene temática de este tipo y se enfoca 100% en el carácter amoroso entre dos personas. Eso no pasa en el resto de la Biblia. Varias citas bíblicas exaltan la belleza femenina o masculina, pero solo el Cantar de los Cantares habla de la estética del cuerpo usando comparaciones, aromas y escenarios que vinculan al placer estético. Es decir, es un libro 100% erótico y esa es la realidad. Dos temas centrales y valiosos de este libro son la validez y la fidelidad. Es decir, Cantar de los Cantares, más allá de su connotación sexual, erótica que tiene, Cantar de los Cantares tiene un mensaje bastante valioso que es con el que yo me quedo. El libro del Cantar de los Cantares nos habla de la validez y fidelidad de una relación. ¿Qué significa esto? Sobre todo por el tiempo en el que se estaba escribiendo. Bueno, que validez es por encima de las reglas sociales que se tenían en ese tiempo. El cantar habla del amor como validez por sí mismo, es decir, la relación que tenían estas personas en el Cantar de los Cantares no era válida por la sociedad. La sociedad no validaba esta relación porque, repito, los matrimonios eran arreglados y como ellos no habían vivido eso, esta relación era inválida y por lo tanto clandestina. Número 2, y que sin necesidad de que las reglas sociales lo aprueben. A ellos no les importaba que la sociedad aprobara o no su amor, ellos amaban. Y por otro lado, la fidelidad. Dice Cantar de los Cantares, ella es como un huerto cerrado, es decir, ella simplemente es para su pareja y el esposo será también para ella. Otro de los temas más importantes que toca Cantar de los Cantares, que es fantástico, es la fidelidad. Y esto, como platicábamos hace un momento, es por causa de que en el imperio persa la frivolidad y la poligamia eran el pan de cada día. La gente no buscaba a quién amar, la gente buscaba solamente a una mujer y se acabó. Es decir, no les interesaba los sentimientos de la mujer, no les interesaba casarse, no les interesaba nada, les interesaba simplemente la frivolidad, la pasión sin compromiso amoroso ni nada. El cantar presenta una mezcla de sensualidad y ternura que, según el libro, dan origen al verdadero amor, fuerte como la misma muerte. Es decir, las temáticas centrales de este libro son la validez, que su amor que ellos tienen es lo que hace válida esa relación por encima de los estereotipos sociales que habían en ese tiempo y que prohibían a la mujer elegir a quién amar. Y por otra parte, la fidelidad, ya que ellos amaban y estaban en contra de lo que se llevaba como cultura. Esa sí era la cultura de ese tiempo, de tener varias personas a la vez. Por eso, el Cantar de los Cantares es una mezcla de sensualidad y ternura que dan lugar, según Cantares, al amor más fuerte. Ahora bien, voy a interpretar un poquito Cantar de los Cantares solamente en su capítulo 1. Tiene 8 capítulos, no los vamos a ver hoy. Esta es ya la última parte. Solamente algunos versos del Cantar de los Cantares, capítulo 1, para que tú te des cuenta cuál es una traducción correcta de Cantar de los Cantares y una interpretación real de Cantar de los Cantares. Después, si el Eterno lo permite, veremos ya el resto de los capítulos explicados, realmente lo que dicen y traducidos según lo que dicen, no lo que aparece en la Biblia en español, porque han intentado ocultar las palabras fuertes. Hay palabras muy fuertes en Cantar de los Cantares y entonces se han buscado ocultar
en las traducciones en español o en otro idioma, mas sin embargo en hebreo sí aparecen. Por lo mismo, vamos después a interpretar Cantar de los Cantares y explicarlo con detalle. Ahora bien, con esto terminamos por hoy. Esto es solamente el capítulo 1 de Cantar de los Cantares y solamente algunos versos del Cantar de los Cantares, y dice así: Cantar de los Cantares de Salomón. Que me bese con sus besos de su boca, mejores son que el vino tus amores. Qué suave el olor de tus perfumes, tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas. También puede ser traducido el verso 1 como el mejor canto o uno entre los cantos, Cantar de los Cantares. Las primeras palabras que nos introducen al resto del libro salen de la boca de una mujer que expresan el deseo por su amado, que esto era totalmente atípico en una sociedad machista. Durante todo el libro se entrelazan la voz de ambos personajes, hombre y mujer, siendo ella quien lleva la pauta del trama, y esto era prohibido en la antigüedad. Que la mujer tuviera el control de algo era prohibido en la antigüedad. Versos 5 y 6 dice: Soy morena, pero hermosa, muchachas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como las lonas de Salma. No miren que estoy morena, es que me ha quemado el sol. Mis hermanos se enfadaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña no supe guardar. La clase trabajadora se distinguía en Israel por su tez morena. La gente noble no trabajaba bajo el sol. Al parecer, sus hermanos la obligaban a trabajar fuertemente. Parte de la prohibición de esta relación era que en la antigüedad los padres buscaban la novia para el hijo, matrimonios arreglados sin tomar en cuenta a los jóvenes. Por eso esta relación era clandestina, porque ellos habían elegido a quien amar y no se los habían impuesto. Esta historia rompe con ello debido a que ellos eran los que habían elegido el amarse por encima de las costumbres de esos tiempos injustas. Mi viña no guardé, dice el verso 6. Se refiere a su amado. El trabajo impuesto sobre ella había provocado un descuido hacia su amado. Cantares va a utilizar frecuentemente la imagen de la viña como el cuerpo de estos dos amantes. Verso 7. Indícame, amor de mi alma, dónde apacientas al rebaño, dónde se estea a mediodía, para que no ande así perdida tras los rebaños de tus compañeros. Ahora bien, el tiempo para verse era muy escaso porque eran clandestinos. Por ello, ella reclama a su amado el no darle la ubicación exacta, ya que una mujer rondando por los rebaños podría ser tomada como una mujer de mala reputación, ya que en esa zona frecuentaban caminar la gente dedicada a la prostitución. Al ser una relación clandestina, cada segundo era valioso para ella y no quería desperdiciarlo en la búsqueda inútil de su amado. En la trama hay siempre una búsqueda constante de la pareja, una forma metafórica de mostrar que el fuego de su amor nunca se consumía por completo. Siempre habrá que buscar a su amado otra vez. Verso 17. Las vigas de nuestra casa de cedro, nuestros artesonados de ciprés. El capítulo culmina con la unión de sus voces, como una unión de sus cuerpos y la vida. La casa es un símbolo de ellos mismos, como si la casa fuera una prolongación de lo que ellos son como pareja. Capítulo 2, verso 5 para terminar dice: Respóndeme con tortas de pasas, dadme vigor con manzanas, que estoy enferma de amor. Las tortas de pasas eran tenidas en la antigüedad como afrodisíacos y eran usados en rituales de fertilidad. La vinculación entre comida y erotismo era muy antigua, como una exploración de los sentidos. Comer y sexualidad estaban ligados. Enferma de amor, un sentimiento tan profundo que causa tristeza y decadencia física. Hasta acá dejamos el tema de esta tarde. Ya ustedes me comentarán, déjenme, como dicen los youtubers, déjenme en los comentarios si quieren que interpretemos Cantar de los Cantares. Yo solamente les traje una muestra de cómo es Cantar de los Cantares realmente. Lo más importante de este tema es entender la introducción, el entorno histórico y cultural en el cual fue escrito Cantar de los Cantares. Entender por qué la mujer no era normal que hablara de esta forma, quiénes eran esta pareja, por qué vivían clandestinos, por qué se veían a escondidas, no porque fueran amantes de la mala forma, sino porque su relación no era bien vista por la sociedad, ya que los matrimonios tenían que ser arreglados y ellos no habían elegido eso. Ellos habían elegido amarse sin que alguien se los impusiera. Por otra parte, Cantar de los Cantares nos enseña una crítica en contra de la poligamia
de la infidelidad y de todo aquello que abundaba en la clase cortesana de Jerusalén. Ellos, jóvenes pobres, tanto ella como él, se amaban y demostraban que su amor era mucho más puro que los de la realeza, que actuaban de una forma negativa. Así que si tú quieres que interpretemos Cantar de los Cantares, déjalo. Yo ya no lo seguí porque tiene temas muy fuertes, porque repito, está muy implícito todo esto. O sea, en español lo han borrado, pero en hebreo está muy marcado. Hay temas muy fuertes, muy fuertes en el Cantar de los Cantares, y que tal vez no todos quieran escuchar, pero basta saber que Cantar de los Cantares sí habla de erotismo, pero sobre todo habla de fidelidad, no de libertinaje sexual, habla de fidelidad, de amor, de entrega y de ternura. De hecho, el libro donde saqué esto se llama Cantar de los Cantares, Fuego y Ternura. Es decir, que el amor también se demuestra con ternura y con todo esto. Así que hasta acá dejamos el tema de esta noche. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y que después de esta plática corta ustedes puedan tener ya el conocimiento para interpretar mejor Cantar de los Cantares, y que tú puedas ver por qué se escribió de esta forma y por qué se hacen tantas críticas hacia ciertas cosas. Así que esperamos que esto sea de ayuda y sobre todo, como hemos dicho, para que las personas sean libertadas de los lazos religiosos. Muchos matrimonios, con esto termino, muchos matrimonios han sido dañados por la religiosidad. No voy a entrar en detalles, pero hay personas que han echado a perder su matrimonio por religiosos o por religiosas. Hay personas que ven todo como pecado en el matrimonio, y entonces desaniman a la pareja, desaniman al esposo o a la esposa y los orillan a cosas negativas. Por lo mismo, el Cantar de los Cantares y su verdadera interpretación te ayudará a romper esas cadenas religiosas que, repito, son siempre de doble moral. Es decir, te condenan algo, pero a escondidas autorizan cosas peores. Entonces, por lo mismo, dejar a un lado la religión y su doble moral y entender la verdadera historia del Cantar de los Cantares, la libertad femenina y no la reprensión a la mujer por expresarse y sentir lo que siente. Hasta acá entonces el tema de esta noche. Ahora bien, entonces les comentaba que tuvimos que empezar un poquito más temprano